Durante 7 días intenté vivir como si algo ya fuera verdad. No afirmarlo, no desearlo, vivirlo. Lo que no esperaba era que, antes de cambiar cualquier cosa afuera, algo empezara a romperse adentro. Pensamientos que no sabía que tenía comenzaron a aparecer sin aviso. Reacciones automáticas, diálogos internos que siempre estuvieron ahí, pero nunca había escuchado. Y ahí surge la pregunta que lo cambia todo. ¿Y si el problema nunca fue manifestar, sino quién está intentando hacerlo? Llevaba meses escuchando el nombre de Neville Goddard sin buscarlo realmente. Aparecía en comentarios de videos que nada tenían que ver con él, en foros donde alguien lo citaba de forma casi casual, como quien menciona a un autor sin esperar que los demás lo conozcan. No fue un libro lo que me llevó a él, tampoco una conferencia completa. Fue un fragmento de audio que alguien había subido a una plataforma sin contexto. Una voz pausada que decía algo sobre asumir el sentimiento del deseo cumplido. No como técnica, sino como estado de identidad. La frase quedó dando vueltas varios días, no porque la entendiera, sino porque sonaba a algo que ya sabía, pero nunca había formulado con palabras. Revisé más fragmentos, leí resúmenes, artículos de terceros que intentaban explicar lo que Neville decía, y siempre encontraba la misma repetición: que la asunción crea la realidad, que imaginar desde el fin es la clave, que el mundo externo es proyección del estado interno. Todo eso sonaba razonable en teoría, incluso coherente con otras ideas que había leído antes, pero había algo que no cerraba, una pregunta que nadie parecía responder con claridad. Si asumir algo como hecho lo convierte en real, ¿cuánto tiempo toma ver el reflejo en lo concreto? Porque si esto funcionaba, debería notarse pronto, no en años, no en meses, sino en días, en la experiencia diaria, en detalles verificables. Esa pregunta se volvió más fuerte que la curiosidad. Decidí hacer una prueba controlada, no un experimento abierto sin límites, sino un marco de 7 días exactos, siguiendo la idea tal como la entendía, sin agregar interpretaciones, sin mezclar otras prácticas, solo la ley de asunción aplicada de forma literal. Si al final de esos 7 días no veía nada, abandonaría la idea por completo y cerraría el tema. Si veía algo, aunque fuera pequeño, tendría que replantear varias cosas. Elegí algo específico, pero no exagerado, algo que pudiera verificar sin ambigüedades. No quería pedir situaciones vagas que pudieran interpretarse de múltiples formas. Quería algo concreto. Recibir una cantidad exacta de dinero que no estuviera relacionada con mi trabajo habitual, sin pedirla, sin buscarla activamente, solo asumir que ya había llegado. La cifra era moderada, suficiente para ser significativa pero no imposible. El punto no era el dinero en sí, sino la confirmación de que asumir algo como hecho cambia la secuencia de eventos externos. El primer día, empecé con la convicción de alguien que está probando algo nuevo. Hay una especie de entusiasmo tácito en el inicio de cualquier experimento, como si la novedad misma fuera evidencia de que algo va a cambiar. Me senté por la mañana, cerré los ojos y traté de sentir que ya tenía ese dinero. No imaginé la escena de recibirlo, sino el estado de quien ya lo tiene, quien ya no lo espera porque ya está ahí. Eso es lo que Neville repetía en casi todos sus textos. No imaginar el proceso, sino vivir desde el resultado. Pero al abrir los ojos, todo seguía igual. El cuarto, la mesa, el teléfono, la cuenta bancaria con el mismo saldo. Y ahí apareció la primera pregunta real. ¿Cómo se sostiene una asunción cuando todo lo observable la contradice? Porque asumir no es solo pensar, no es repetir mentalmente una idea, es algo más interno, algo que tendría que modificar la manera en que uno mira las cosas, pero no sabía cómo hacer eso de forma sostenida, sin que la mente volviera al estado anterior cada vez que miraba la realidad tal como estaba. Esa noche, intenté nuevamente antes de dormir. Traté de capturar el sentimiento de alivio, de resolución, de ya no necesitar buscar esa cantidad porque ya estaba resuelta. Logré mantener esa sensación unos minutos, pero al levantarme al día siguiente, la mente ya había vuelto a su modo habitual. Revisar la cuenta, calcular gastos, pensar en cómo conseguir ingresos extras. Todo eso contradecía la asunción. Y me di cuenta de algo incómodo. Asumir algo
no es un ejercicio de 5 minutos. Es un estado que tendría que mantenerse durante el día, en cada pequeña decisión, en cada pensamiento automático. El segundo día fue más difícil porque el entusiasmo inicial ya no estaba. Había una especie de resistencia silenciosa, como si la mente dijera, ya lo intentaste, no pasó nada, puedes dejarlo. Pero decidí continuar, no por fe, sino por cumplir el marco de 7 días que había establecido. Volví a cerrar los ojos, volví a intentar sentir que el dinero ya estaba ahí, pero esta vez noté algo distinto. Cada vez que lo intentaba, una parte de mí estaba verificando si ya había llegado. Estaba esperando la confirmación externa antes de soltar la búsqueda interna. Eso rompía la asunción. Recordé una frase que había leído en uno de los textos de Neville, algo sobre que el estado asumido no necesita confirmación, porque ya es real para quien lo asume. Si seguía buscando pruebas, significaba que no lo había asumido realmente, que solo estaba esperando que algo externo validara una idea interna. Eso planteaba una pregunta más profunda. ¿Se puede asumir algo sin esperar que aparezca? Porque esperar es la evidencia de que todavía no se tiene. Y si todavía no se tiene, no se está asumiendo desde el fin. Pasé el resto del día observando mis pensamientos automáticos cada vez que surgía algo relacionado con dinero. Cuando vi un gasto, cuando pensé en una factura, cuando calculé cuánto faltaba para algo. Cada uno de esos pensamientos partía del estado de quien todavía no tiene, de quien todavía necesita. Y me di cuenta de que asumir no era solo un ejercicio mental aislado, sino un reemplazo completo de identidad temporal. No se trataba de pensar «tengo dinero», mientras se sigue actuando desde «no tengo». Se trataba de dejar de actuar desde el estado de carencia, aunque la cuenta bancaria no hubiera cambiado. El tercer día intenté algo distinto. En lugar de forzar el sentimiento, dejé que apareciera de forma natural. Me pregunté, ¿cómo actuaría si esto ya estuviera resuelto? No en grande, sino en pequeño, en lo cotidiano. Y noté que actuaría con menos urgencia, con menos vigilancia sobre cada gasto, con menos necesidad de controlar el flujo de dinero constantemente. Decidí actuar así durante ese día, sin declararlo, sin hacerlo consciente a cada momento, solo dejando que ese estado guiara las pequeñas decisiones. No pasó nada extraordinario ese día. No recibí nada. No cambió nada visible. Pero algo interno sí se movió. Hubo menos pensamientos repetitivos sobre el dinero, menos cálculos ansiosos, menos revisión compulsiva de la cuenta. Y eso planteó otra pregunta. ¿La ley de asunción funciona porque cambia eventos externos o porque cambia la percepción interna que luego organiza los eventos de forma distinta? No tenía respuesta todavía, pero la pregunta misma era relevante. El cuarto día empecé a notar algo que no había previsto. Cuando dejé de actuar desde la carencia, también dejé de buscar soluciones desesperadas. No revisé páginas de trabajos extras, no pensé en pedir prestado, no calculé planes de emergencia, no porque hubiera decidido conscientemente no hacerlo, sino porque el estado asumido simplemente no incluía esas acciones. Y eso me hizo pensar en algo que Neville mencionaba constantemente, pero que nunca había entendido del todo. Que el estado interno determina qué acciones se toman y cuáles no por esfuerzo, sino por alineación natural, pero seguía sin recibir nada concreto. Y ahí apareció una incomodidad nueva. ¿Qué pasaba si al final de los 7 días no ocurría nada? ¿Significaba que la ley no funcionaba o que mi comprensión era incorrecta? Porque Neville nunca dijo que la asunción fuera instantánea, pero tampoco estableció plazos claros. Hablaba de persistencia, de mantener el estado asumido hasta que se externalizara. Pero ¿cómo saber cuánto tiempo era necesario sin caer en la trampa de esperar indefinidamente algo que quizás nunca llegaría? Esa noche, antes de dormir, no intenté sentir nada. Solo observé el estado en el que estaba. Y me di cuenta de que ya no estaba en el mismo lugar mental que al inicio. No porque hubiera llegado el dinero, sino porque había dejado de necesitarlo de la forma urgente en que lo necesitaba antes. Y eso planteaba algo perturbador. ¿La ley de asunción funciona eliminando la necesidad o atrayendo el objeto de la necesidad? Porque si funciona eliminando la necesidad, entonces el resultado externo es secundario.
Si funciona atrayendo el objeto, entonces el cambio interno es solo un medio, no el fin. El quinto día me desperté sin pensar en el experimento. Hice mi rutina normal. Trabajé, comí, caminé. Y en algún momento de la tarde me di cuenta de que no había verificado la cuenta bancaria en todo el día. Algo que antes hacía varias veces sin razón clara. No lo había evitado conscientemente, simplemente no había surgido el impulso. Y eso me pareció más significativo que cualquier técnica de visualización. Porque significaba que el estado asumido no era algo que estaba forzando, sino algo que se había vuelto más natural que el estado anterior. Esa noche revisé mis notas sobre Neville y encontré algo que había subrayado semanas atrás, pero que no había procesado realmente. No eres tú quien cambia la realidad. Es el estado en el que habitas el que proyecta su versión del mundo. Eso implicaba que mientras siguiera habitando el estado de carencia, aunque visualizara abundancia, el mundo seguiría reflejando carencia, y que si cambiaba el estado, el mundo cambiaría sin esfuerzo, no porque yo lo manipulara, sino porque el estado genera su propio reflejo. El sexto día ocurrió algo pequeño pero específico. Recibí un mensaje de alguien con quien no hablaba hace meses, alguien que me debía una cantidad menor de dinero y que nunca había mencionado devolverla. El mensaje decía que había recordado la deuda y que la transferiría esa semana. La cantidad no era la que había asumido, pero era dinero que no esperaba, que no había pedido, que llegó sin ninguna acción de mi parte. Y eso abrió una pregunta nueva. ¿Eso contaba como confirmación o era solo coincidencia? Decidí no interpretarlo todavía. Seguí con el experimento hasta el final del séptimo día. Y en ese último día, mientras estaba haciendo algo completamente ajeno al experimento, recibí una transferencia inesperada por un trabajo que había hecho meses atrás y que creía que no iba a ser pagado. La cantidad era exactamente la que había asumido. No aproximada, no cercana, exacta. Lo primero que sentí no fue euforia ni confirmación triunfal. Fue una especie de desconcierto silencioso. Porque si esto había funcionado, implicaba que todo lo que había asumido como fijo en la realidad era más maleable de lo que creía. Y eso no era reconfortante, era inquietante, porque significaba que muchas cosas que atribuía a circunstancias externas, a mala suerte, a limitaciones objetivas, en realidad podrían haber sido proyecciones de estados internos que había habitado sin cuestionarlos. Pero también significaba algo más difícil de aceptar. Que si la asunción crea la realidad, entonces todo lo que experimentaba, todo lo que me había pasado, todo lo que me pasaría, dependía del estado que eligiera habitar. Y eso eliminaba la posibilidad de culpar a nada externo. No había víctimas en esa lógica, solo estados asumidos y sus consecuencias. Pasé los días siguientes revisando el experimento de forma casi obsesiva. ¿Había sido coincidencia? ¿Había algún factor externo que no estaba considerando? Pero no encontraba ninguno. El dinero había llegado sin que yo hiciera nada para generarlo, sin que hubiera ninguna razón lógica para que llegara justo en esos 7 días, en esa cantidad exacta. Y entonces recordé algo que Neville había dicho en una de sus conferencias, algo que había leído rápido sin detenerme, que la parte más difícil de la ley de asunción no es hacerla funcionar, sino aceptar que siempre ha estado funcionando, incluso antes de conocerla. Que cada estado que habitamos, cada identidad que asumimos sin darnos cuenta, cada creencia que sostenemos como verdad, genera su propio mundo, y que la mayoría de las personas pasan la vida entera habitando estados que no eligieron conscientemente, estados heredados, impuestos, adoptados por repetición. Eso implicaba que no estaba aprendiendo algo nuevo, sino volviéndome consciente de algo que ya operaba. Y esa toma de conciencia era lo más peligroso, porque una vez que sabías que los estados crean realidades, ya no podías ignorar el estado en el que estabas. Ya no podías culpar a nada externo. Ya no podías esperar que algo cambiara sin cambiar primero el estado interno desde el cual observabas. Y ahí estaba la parte que casi nadie menciona, la parte que hace incómoda esta enseñanza, que asumir un nuevo estado implica soltar el anterior, y soltar el anterior implica dejar de ser quien eras, aunque sea temporalmente. Implica renunciar a la identidad construida,
a las historias que te contabas, a las razones por las que las cosas eran como eran. Y la mayoría no está dispuesta a hacer eso, porque la identidad conocida, aunque limitante, es segura. Lo desconocido, aunque liberador, es aterrador. Yo mismo, después de esos 7 días, tuve que enfrentar algo que no esperaba. Que si esto funcionaba para el dinero, funcionaba para todo. Y eso significaba que cada área de mi vida en la que me sentía limitado, estancado, insatisfecho, era el reflejo de un estado que había asumido sin cuestionarlo. No había excusas, no había circunstancias inamovibles, solo estados asumidos y sus proyecciones. Y eso planteaba la pregunta final, la que todavía no tengo resuelta. ¿Estoy dispuesto a soltar cada estado limitante, cada identidad conocida, cada historia que me da coherencia, solo por habitar un estado nuevo que todavía no conozco? Porque eso es lo que implica realmente la ley de asunción. No es una técnica de manifestación, no es un método para conseguir cosas, es una reorganización total de la identidad y, por lo tanto, del mundo que esa identidad proyecta. Hay una parte de esta enseñanza que se siente casi cruel en su simplicidad, que nunca fuiste víctima de nada, solo habitante de estados que generaron sus propias consecuencias. Y aceptar eso no es liberador al principio, es desolador, porque elimina toda narrativa de justificación, toda excusa, toda posibilidad de atribuir responsabilidad a lo externo. Pero también es lo único que permite cambiar algo de raíz, porque si todo fue generado internamente, todo puede ser regenerado desde otro estado. No hay destinos fijos, no hay límites objetivos, solo estados asumidos y su persistencia. Terminé esos 7 días con más preguntas que respuestas, pero con una certeza incómoda. Que esto funciona, pero no de la forma en que la mayoría quiere que funcione. No es un atajo, no es un truco, no es una fórmula para evitar el proceso. Es la aceptación de que siempre fuiste el creador de tu experiencia, aunque no lo supieras, aunque no lo quisieras, aunque te duela admitirlo. Y esa es la parte que casi nadie está dispuesto a aceptar. Después de 7 días entendí algo que Neville insinuó, pero casi nadie se atreve a decir en voz alta. La ley de asunción no está diseñada para darte lo que quieres. Está diseñada para mostrarte quién no eres capaz de sostener cuando nadie te está mirando. Tal vez por eso funciona para algunos, y para otros se vuelve insoportable. Si algo de este experimento te incomodó, no es casualidad. La pregunta no es si la ley de asunción es real. La pregunta es si estás dispuesto a vivir como alguien que ya no necesita comprobarlo. Déjalo en los comentarios.